Mira, yo creo que o sea, tú lo señalas muy bien, la paz se construye con todos y todas. Ujú. Y la paz parte por reconocer los conflictos y los conflictos se dan en todos los escenarios de la sociedad. Y tal vez, como lo decía ahora la senadora Pizarro, a quienes acuden, las personas que son violentadas, las personas, digamos, que sufren la violencia, que están en medio de los conflictos, es a nuestros servidores y servidoras públicas, Ujú. bien sea la policía, bien sea las comisarías de familia, bien sea el que en la ventanilla atiende a la víctima, bien sea el que, digamos, en el ejercicio de su servicio público eh, atiende a las personas firmantes de paz. Entonces, en esa mirada, un poco lo que nosotros hemos dicho es que la relación del Estado se constituye entre el funcionario y el ciudadano en la ventanilla, cómo el ciudadano y cómo el funcionario ve, o el servidor más bien, ve a ese ciudadano que se acerca a pedir eso. Y si nosotros mantenemos las matrices de violencia, bien sea de raza, bien sea de género, bien sea generacionales, bien sea, digamos, de orientación política, eh, no hacemos unos cambios profundos en la sociedad. Lo que hemos dicho es que hay que trabajar con estos servidores y servidoras públicas en torno a la formación de una cultura de paz, de una hegemonía, digamos, en esta transición hacia la paz total, que es un poco lo que venimos desarrollando. Y en eso pues hay varios temas que estamos trabajando. Ujú. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Capacitación, nosotros nos dimos cuenta en unas mesas interinstitucionales que la formación a nuestros servidores y servidoras públicas estaba muy ligada a las líneas gerenciales, ligadas a las líneas de la administración pública, pero no tenían un componente de la política pública como tal, un componente de paz, un componente de memoria que nos prepare para el posconflicto, un componente, por supuesto, que valore los derechos humanos en lugar de los derechos económicos, un componente que piense los derechos de cara a la ciudadanía y no los derechos de cara a la mercancía o al servicio. Entonces en eso hemos avanzado. Les quiero anunciar que nosotros hemos construido un capítulo que se denomina así, en ese Plan Nacional de Formación, se denomina Paz, Memoria y Derechos Humanos, y tiene unos componentes o unos ejes en torno a la mujer, la inclusión y la diversidad, en torno al territorio, la vida y el ambiente, porque si hablamos de protección de la vida, hablamos de las vidas en general. Bueno, eso ustedes podemos hablar más tarde. Un tema de paz total, ¿qué significa eso en la construcción de la vida cotidiana, la memoria de los derechos humanos, y también un componente de ética, probidad e identidad de lo público? Digamos, eso es como una línea, y ahora como lo señalaba Sí, también, sí, claro. Claro. también Gloria, hay Ujú. un componente fuerte de comunicación hacia nuestros servidores y servidoras, que pasa por diálogos constantes que estamos desarrollando, que hemos denominado los diálogos para la paz en las administraciones públicas, y la construcción de un boletín que llega al 1.324.000, más o menos, servidores y servidoras públicas, que se denomina ¿Qué está pasando? Y en el ¿Qué está pasando? Colocamos noticias que les sirven a los servidores en materia normativa, en materia de la estructura del Estado, en materia de los discursos, como lo decía ahora, y las narrativas principales del gobierno del cambio, el gobierno de la paz, del gobierno de la paz total. Pablo, Sí, el Servicio Social para la Paz surge la ley 2272, la ujú. primera ley que firma nuestro presidente, que es la ley de paz total, Sí, señor. y hace eco a una reivindicación histórica de quienes desde jóvenes, ya no tanto, trabajábamos en torno a la objeción de conciencia al servicio militar. Sí. Y también es una coherencia con la política de sacar a los jóvenes de la guerra, de cualquier ejército, Sí. digamos. Y eso, lo que estamos regulando en este momento es precisamente cómo hacemos para que nuestros jóvenes presten un servicio social como alternativa al servicio militar obligatorio, Súper. en las 11 líneas de las que habla esa paz total, digamos. Ahí hay una articulación interinstitucional. En este momento estamos en unas mesas técnicas Ujú. programando cómo serían los procesos de ingreso de estos jóvenes, cuántos jóvenes serían. En Colombia el potencial son 426.000 jóvenes que tienen que prestar su servicio militar, y en eso pues lo estamos regulando, cómo sería la entrada, quiénes podrían entrar, digamos. Ahí hay toda una discusión, pero tal vez hay tres temas o tres narrativas ahí centrales. Ujú. Digamos, si estamos hablando de sacar un estado de la gramática de la guerra a la gramática de la paz, si se quiere, y estamos hablando de cómo sacamos la juventud
de las dinámicas de la guerra, tenemos que hablar, digamos, de cómo ponemos a nuestros jóvenes en una política de Estado que va más allá del Servicio Social para la Paz y que incluye el Servicio Social PEDET, que es para los jóvenes que están saliendo de sus universidades y que quieren hacer sus pasantías en municipios PEDET, cómo ponen su conocimiento y su fuerza para la transformación del territorio. Pero además pensamos en las primeras líneas para la paz, si se quiere, digamos, cómo se constituyen esas primeras líneas en una narrativa de construcción de paz. Tendríamos digamos que avanzar en esa política de Estado. Entonces, esta política de Estado para la juventud la hemos estado dialogando, no solo Servicio Social para la Paz, sino también Jóvenes en Paz, que está pensado para los jóvenes que están al borde de vincularse a grupos armados al margen de la ley. ¿Cómo lo sacamos? Entonces hemos dicho, bueno, ustedes lo han escuchado, trabajemos con un subsidio condicionado a que trabajen y a que estudien. Y en general hay múltiples propuestas que se están articulando en este momento para mirar cómo hacemos o construimos o ayudamos a construir una generación de paz. Más o menos estamos pensando en unos 450.000 jóvenes que estén en los programas articulados en trabajos, como les digo, que van desde la alfabetización, digital, sí, hasta el acompañamiento de jóvenes que quieran trabajar en patrimonio cultural de la nación. Eso es como un paquete muy grande, podríamos hablar de las 11 líneas, pero en particular también allí con Gloria está el tema de cómo se trabaja con víctimas y cómo se trabaja en otros escenarios. Sí. En ese sentido yo quisiera compartirles que en el marco de la estrategia de transversalización de la paz, la memoria y la protección de las vidas en el servicio público, nosotros tuvimos una experiencia porque como estamos pensando en las servidoras y servidores públicos, el día de la conmemoración de las víctimas, hicimos unos talleres etnográficos y una construcción de cartas de nuestros servidores hacia las víctimas. Wow. Entonces recuperamos las historias orales que se han hecho del Centro Nacional de Memoria y por la parte de la Comisión de la Verdad, como que expusimos eso para que ellos pensaran un poco y se pusieran en el lugar de las víctimas y les pudieran escribir a las víctimas. Ese ejercicio va a tener un pequeño librito de esas cartas para que lo tengan. Entonces, en ese sentido, yo quería colocarlo porque una de las cosas que hemos dicho es hay que recuperar la confianza de las ciudadanías, de las poblaciones en el Estado, pero también de los servidores y las servidoras públicas en la ciudadanía, que también han sido víctimas y que comprendan también esa realidad. Mira que lo que tú dices es fundamental. Cuando nosotros pasábamos, yo me vestí de cartero por todos los pisos porque éramos los carteros de la paz y le llevábamos las cartas a las víctimas. Dios, qué cosa tan pero bella. no, encontrábamos no Jaimito de cartero. Cartero, bien, así. Sí. Y ataviado bien con el kepis, con el maletín y todo. Sí, claro, ahí están las fotos. ¿Qué le decían los funcionarios cuando lo veían así? Primero nosotros llegábamos con la campanita, tilín, tilín, llegó el cartero, llegamos los carteros, que era el grupo, y les decíamos, venimos a contarles una estrategia para que recuperemos no sé si empatía sea la mejor palabra, pero recuperemos por lo menos la historia y la sensibilidad frente a lo que implica el Día de las Víctimas y que eso no nos pase por encima. Y al decirles eso, les narrábamos como una parte de una historia de una víctima y ahí en ese encuentro fuimos también escuchando que ellos y ellas también han sido víctimas, claro, y que son familiares de desplazados, familiares de asesinados, familiares, digamos, que han vivido el conflicto como todos y todas nosotras en el país. Entonces ese ejercicio ha sido bien interesante y tipos de cosas como esas las estamos pensando en esa estrategia de transversalización. No me puedo quedar con esta. Hay una estrategia también que estamos haciendo que me parece que es clave que ustedes conozcan y que incluso inviten a los compañeros y compañeras del DNP que la están articulando, que es la estrategia de nuevas gestiones territoriales para el cambio. En esa estrategia de nuevas gestiones territoriales para el cambio se está pensando cómo serán los empalmes y cómo serán las construcciones de los planes de desarrollo para los nuevos mandatarios. Ok, claro. Entonces, esa es una estrategia bien interesante. Yo sé que por tiempo no lo vamos a poder hablar ahora. Invitado para hablar de eso. Más adelante. Sí, señor, para profundizar. Eso pasa por un segundo nivel de estrategia que tenemos allí con la Escuela de Alto Gobierno de la SAP, que es colocar todo un componente de política
y de Plan Nacional de Desarrollo para todos los nuevos mandatarios. Y de paz, un capítulo grande de paz que estamos construyendo. Es ese capítulo que estamos haciendo. Construcción. Entonces, no quería dejarlo pasar por alto y le aceptamos, le tomamos la palabra para venir a hablar de eso. Vamos a profundizar ese tema. Pablo Alberto Molina Bolívar, asesor de paz del Departamento de la Función Pública, gracias por estar con nosotros. No, a ustedes muchas gracias por invitarme.